si alguien o algo se atranque, él debería de tener la capacidad de poder suplir esa plaza y hacer que el proyecto salga de esta situación, digamos, en la que se puede quedar entrampado. Es decir, que en determinados momentos él debe de tener las capacidades para poder sacar adelante un proyecto. Hay un principio de administración que dice que administrar es hacer a través de otros. Entonces, hay una contralora de una empresa que estoy asesorando que a mi cargo tengo 2 técnicos y en cierto momento me refutó y me dijo, cuando nosotros le reportamos una falla, usted manda a un técnico a que lo arregle, usted en realidad no trabaja. Entonces yo le dije a ella, perdone, disculpe, solo quiero recordarle que administrar es hacer a través de otros. Y la responsabilidad lo estoy asumiendo. Puede resolver, lo tengo que resolver yo. Por último, el técnico va a realizar las instrucciones que yo le indico y eso, así es como ejecutamos las cosas. El hecho es que, ¿qué creen ustedes que es más fácil, mandar u obedecer? A ver, ¿qué dice Gabriel Omar? Buenas tardes, ingeniero. Yo considero que es más difícil o requiere un poquito más de técnica el mandar, porque al final obedecer, pues, algunos como empleados, pues, a eso se acostumbra, a no pensar mucho cómo hacer las cosas, sino que obedecer las órdenes de los superiores. En cambio, el superior, quien manda la orden, o el que manda, pues, se toma los riesgos, se toma el tiempo de organizar cómo lo va a hacer, a qué hora, si le va a dar herramientas para hacer algo, otra cosa. Entonces, justamente como usted dice, quien manda se está asumiendo la responsabilidad, no es como tal el técnico, o el que hace el trabajo sucio, entre comillas, como le llamamos a veces. Pero sí es Correcto. más complicado mandar. Perfecta respuesta, excelente respuesta. Antonio Manuel, ¿qué decís vos? ¿Qué es más fácil, mandar u obedecer? Ya, gracias. Creo que te confundiste un poquito ahí, pero Kevin, Kevin Rigo, contanos, ¿qué es más fácil, mandar u obedecer? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes. En mi caso, yo creería que tanto uno como el otro tiene sus pros y sus contras, y dependiendo, cada uno tiene tanto su rol como sus reglamentos y, como usted decía también, el cargo y la responsabilidad de cada quien. Tanto el que está obedeciendo, en caso de nosotros como alumnos, ¿verdad? O el trabajador a su cargo, tiene la responsabilidad de hacer lo que usted nos dice. Y usted también tiene la responsabilidad con los que están arriba de usted. Así que pues diría que los dos están amarrados en cierta Ya, dificultad. listo. Mario Nicolás, ¿qué opinados? ¿Qué es más fácil, mandar u obedecer? Desde mi punto de vista, bueno, yo sí soy administrador y es mucho más fácil simplemente obedecer porque uno no tiene que planificar, pensar qué tienen que hacer las demás personas de abajo, asumir riesgos, pensar qué cosas van a salir mal para que estas personas que sí van a obedecer funcione todo. Si no funciona, ¿qué va a arreglar uno? Es más fácil simplemente obedecer. Gracias, Mario. Ahora digamos que estamos en un proyecto y aquí habemos 19 personas. Estoy yo como el número 20, pero pienso en esto. De las 20 personas, ¿a quiénes les gustaría más obedecer que mandar? Levanten la mano. Obedecer que mandar.
Habemos dos que les gustaría más obedecer que mandar. Listo, gracias. Podríamos decir que los otros 18 les gusta mandar. O sea, les gustan las cosas más difíciles. Les gusta asumir la responsabilidad, el riesgo, y en una buena gestión, cuando algo no sale, el primero que hay que cambiar es la cabeza. ¿Verdad? Muchas veces nosotros solo vemos que les dan mejor salario a las organizaciones, flexibilidad de horario, hasta vehículo, prestaciones bastante altas. Vean esto, mi jefe, yo lo tuve por muchos años y resulta que mi jefe tenía una oficina excelente, grande, bien amplia. No tenía horario él para entrar ni para salir. Tenía en su oficina, tenía una sala, tenía su baño privado, tenía una refrigeradora, tenía un televisor, tenía una cañonera, su escritorio de trabajo, su máquina de escritorio, su laptop, y tenía un área como de comida también, de almacén de comida, y su baño privado. ¿Por qué creen que tenía él todas esas prestaciones? Porque no debía tener excusa para no estar las 24 horas en la oficina. No tenía que poner una excusa, es que tengo que salir a comprar comida. En una situación crítica no tenía la excusa de decir, quiero salir a servirme agua. Que lo que uno hace va a ir a servirse agua pura y automáticamente camina, respira y, ¿por qué no decirlo? Pierde un poco el tiempo. No, él tenía todo y entonces no tenía tampoco excusa de interactuar con los demás seres humanos porque tenía un baño a la par. Entonces, si él, literalmente la empresa, el mensaje que le estaba dando en realidad no era tener todos los servicios a tus pies, no, en realidad es no tener ninguna excusa para no dar resultados. Entonces, creo que la responsabilidad, si bien tiene beneficios, pero trae consigo una fuerte gama de responsabilidad y absorción de tiempo y etcétera. Sin embargo, para alguien que tiene las capacidades, pues está como pez en el agua y estando uno con la capacidad puede resolver situaciones. Ahora, para una persona incapaz, sin el conocimiento, sin las habilidades, pues definitivamente siente una gran presión y pues va, como diríamos popularmente, va a tronar, ¿verdad? Si a mí me ponen en una de esas oficinas y me dicen que estoy a cargo del manejo de los aviones internacionales de un país, Dios mío, digo que salgo corriendo. Sin embargo, si me ponen a mí a cargo de proyectos informáticos, después de los años que gracias a Dios tengo de experiencia, pues yo digo, tranquilo, simplemente tengo que mover las piezas y gestionar las cosas de la mejor manera, porque es mi área. Y es la que yo hasta me siento más confiado dirigir y mandar a cambio de obedecer, ¿verdad? Buscando el bien de los proyectos. El espíritu de la charla inicial es esta. La administración de proyectos requiere que los líderes de los mismos tengan las capacidades para poder ejecutar los planes y a su vez tengan la claridad que hay muchas etapas de las cuales debemos de prestarles atención y ejecutarlas de manera correcta para que los proyectos informáticos permanezcan y lleguen a su fin. Personalmente les digo, yo creo que uno de los proyectos a nivel de muchas carreras más sensible a fracasar son los informáticos. Uno, porque son tecnológicos, o sea, dos, porque van enfocados a mejorar, no es que sean indispensables muchas veces para la operación, y tres, la resistencia al cambio es algo mortal a través de los usuarios. Y quizá lo último es porque es innegable que las automatizaciones traen recorte de personal. Entonces, el ser humano definitivamente como un sentido de sobrevivencia busca, pues que digamos, su zona de confort, busca mantener las operaciones como cotidianamente las hace. Y el temor al cambio y temor a que lo suplan, creo que es algo natural. ¿Qué es lo que debería de buscar, creo, a nivel social e empresarial? Deberíamos de buscar nosotros ir creando o teniendo más en cuenta
los nuevos perfiles que se van a ir creando para que la administración tenga un cambio de giro. ¿A qué me refiero? En la clase anterior hablábamos que surgen a través de la transformación digital, surgen nuevas plazas, surgen nuevos perfiles de puestos que son indispensables. Por ejemplo, ¿quién quiere contarme un nuevo perfil que cree que existe ahora con la transformación digital y que es indispensable para una organización? ¿Alguien quiere? Piensen todos, si no hay voluntarios, yo voy a elegir algunos que crean ustedes una plaza, un rol que antes no existía y que ahora es indispensable que exista. Buenas tardes, ingeniero. Tal vez como punto de vista serían los analistas de datos. Perfecto. Debido a que actualmente pues es mucha la data que tienen las empresas, ¿verdad? Que han adquirido conforme han pasado los años, pero de nada sirve tener la información si no podemos actuar en base a lo que tenemos. Entonces ya hay personas dedicadas a hacer análisis, reportes, ¿verdad? Reportes financieros complejos para validar indicadores, ¿verdad? Que sean los que esté requiriendo la alta gerencia o algún jefe, ¿verdad? Algún departamento. Perfecto, Cristian. Gracias. Esa es una plaza nueva y un rol bien definido. ¿Alguien más? ¿Quién es? Mario, contanos, Mario. Tal vez todo lo que está relacionado con inteligencia artificial y análisis de patrones para automatizar muchas de las operaciones de IT y también administrativas. Correcto. También, ¿saben qué? Creo que el ser humano en realidad no nació para ser explotado. El ser humano nació para dirigir proyectos, maquinarias, etcétera, supervisar. Es decir, nuestro cerebro es tan valioso para ponerlo a realizar tareas muy mecánicas. Entonces, creo que deberíamos de ir, lo que Mario menciona, lo de la inteligencia artificial, deberíamos ir encontrando el espacio que jamás la robótica va a dar, como la creatividad, las alertas, la sensibilidad y muchas cosas más. Pero hablando de las plazas, es aquella persona aquella que atiende las redes sociales, que responde a través de las redes sociales. Hay perfiles ahora de atención a las redes sociales. ¿Y qué son las redes sociales? Es un canal de comunicación. Entonces, si antes las empresas creían que deberían de tener solamente un call center para atender al cliente, ahora deben de entender que ese call center, o mejor dicho, el espíritu o el objetivo de la plaza de call center es atención a clientes. Y si el cliente no quiere llamar por teléfono, sino quiere chatear, pues hay que chatear con él, ¿verdad? Y si él lo quiere, si queremos nosotros hacer encuestas, marketing, estadísticas y, ¿cómo decirle?, tener un contacto acá en campo, pues debemos atender las redes sociales, los que escriben en los comentarios, cotizar a través de las redes sociales, y si queremos un nuevo canal de comunicación, es el WhatsApp. La mayoría de personas ahora no están buscando cargar sus teléfonos con voz, con minutos para llamadas de voz, las están cargando con datos. Y por X y causa es más cómodo escribir que hablar por teléfono. Entonces están gestionando o consultando o comprando a través de la manera escrita vía WhatsApp. Entonces sí necesitamos, qué bueno por los bots, los robots estos que contestan y todo, pero el verdadero canal de comunicaciones está vía WhatsApp, como que fuese un call center en donde tenemos que interactuar con nuestros clientes. Esa es otra plaza nueva. Y así hay muchas plazas que ustedes pueden meditar, que son los nuevos perfiles. Entonces, ahora ya llegamos a un espacio de la tecnología en donde está muy claro las nuevas plazas y los nuevos perfiles que se están creando. ¿Qué es la visión que yo tengo a través, por ejemplo, de las ingenierías? Yo creo que a corto plazo debería haber ingeniería en domótica. O sea, para ser un especialista en automatización de hogares, debería haber una ingeniería en base de datos, un especialista en cómo administrar, almacenar información. Debería haber un especialista en Big Data, en Data Analytics, en análisis de datos. Debería ser una ingeniería para análisis de datos.
Yo soy ingeniero en base de datos, yo soy ingeniero en análisis de datos, un ingeniero en desarrollo de software, debería haber un ingeniero en telecomunicaciones, debería haber un ingeniero en domótica. Es decir, bien marcada la definición para que esos 4 o 5 años que estudia la persona sea bien delimitada para que sea un experto en esa área. Y entonces cuando entramos a una empresa, ¿qué va a pasar? Te voy a presentar al área de análisis de información, te voy a presentar al área de desarrollo, te voy a presentar al área de base de datos, te voy a presentar al área de telecomunicaciones, te voy a presentar al área de website, te voy a presentar al área de data center. Y así, ¿y qué pasó aquí? Es la empresa del hoy y del mañana a corto plazo, esas son las empresas. Y los vendedores son los que entramos por las redes sociales, y los vendedores a través del WhatsApp. Entonces no hacen venta puerta a puerta. Pues la verdad es que los clientes ya no tienen esa modalidad de compra, ¿verdad? Nadie espera un telegrama en su casa, por ejemplo. Eso murió. Nadie espera un mensaje de Viper. Eso terminó ya, esa época. Nadie espera, o para ser realistas, encuestas en papel y que metemos en un buzón. Suena absurdo. Que participe, que llene un volante, eso es temporal ahorita, usted tiene que morir. Simplemente pídale la factura con su NIC y la factura que se emitió va a entrar a un sorteo y usted puede ser ganador. Mire, aquí tenemos que usted compra frecuentemente en EPA y entonces usted va a tener un tipo de cliente. Le hemos otorgado un tipo de descuento. Resulta que durante el mes anterior usted consume cierta cantidad de dinero, va a tener un mes de descuentos, para que buscar que el cliente siga comprando en la misma institución. Pero eso es trabajo de los analistas de sistemas, trabajo de los analistas de datos, trabajo de los marketing digitales, trabajo de esa inteligencia. Entonces, es decir, tenemos que buscar evolucionar y el problema es ese. Las personas que solo se queden con que pueden hacer trabajos manuales, digo la generación actual, patojos de 10 años en adelante, digamos a corto plazo, van a encontrarse con 18 y 20 años, ya no van a encontrar plazas de operador de call center, ya no van a encontrar plazas de barrenderos, todo va a ser automatizado, ya no van a encontrar plazas de limpiavidrios y cuestiones así. Entonces, ¿qué tiene? Si no estudiaron, están fuera. ¿Será, cómo decirles? ¿Será necesario escribir en una plaza que se requiere que la persona sepa computación actualmente? ¿O se da por hecho? Yo creo que se da por hecho. Debería ser por hecho. O sea, ahorita alguien que Sí, hace 10 debería. años decían que sepa usar computadora, pero ahora es como que alguien no sabe usar computadora, es analfabeta. Ahora alguien que no tenga redes sociales, uno dice en qué caverna vive. Alguien que no tenga un celular inteligente, alguien que no reciba WhatsApp. Eso evolucionó. Entonces ahora decir, hagamos marketing vía WhatsApp. Ay, pero ¿cuántos tienen WhatsApp? Es al revés, ¿cuántos no tienen? Y el que no tiene WhatsApp no es cliente potencial nuestro, probablemente para la mayoría de industrias, ¿verdad? Entonces, todo eso es a través de los proyectos informáticos. Es el tema que nos toca el día de hoy. Voy a empezar a proyectar nuestra clase. Ahora mismo vamos a proyectar el tema. Vamos a ver. Permítanme. ¿Logran visualizar mi pantalla que dice proyectos informáticos? Sí, ingeniero. Listo. Bien, entonces nuestro tema es proyectos informáticos. Un proyecto consiste en un conjunto de actividades que están interrelacionadas. Como todo, como que fuese un diagrama de flujo, tiene un principio y tiene un fin.
utiliza recursos limitados para lograr objetivos. Estos recursos principalmente son de tiempo y recursos financieros. Eso es lo que se le otorga a un proyecto. Y cuando hablamos de proyectos, hay una frase actual que se maneja que se llama ROI, que se llama, es el que ustedes dijeran, tengo ganas de comprarme mi carro. Perfecto, ¿verdad? ¿Y cuánto te va a costar? 100,000 quetzales. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo está el ROI de ese carro? ¿Cómo así? El retorno de inversión. Retorno de inversión. Es que yo lo quiero solo para pasear, para chilerear. No hay retorno de inversión. Es que me va a servir para trabajar. Qué bueno. ¿Cuánto vas a generar de trabajo? No necesariamente trabajando de Uber, ¿verdad? Sino el carro me sirve, es un medio de transportarme. Me va a reducir costos de tiempo, me va a permitir tener mejores posiciones, movilizarme a eso. Entonces, al tiempo va a retornar una ganancia. Y los proyectos van asociados a eso. Ninguna organización compra un software para estar más moderna. Compra un software o implementa un software o un proyecto de inversión de sistemas. Nadie lo hace si no le dicen en el tiempo cuánto va a ganar. Entonces, lo que sucede es que por eso se llama retorno de inversión. Voy a invertir X cantidad, la voy a empezar a recuperar de tal manera que voy a obtener el costo de lo que invertí y después voy a obtener ganancias sobre ese costo, de tal manera que al final en realidad yo no gasté nada. En el tiempo, en 3 años, ya voy a empezar a generar solamente valores positivos a través de la herramienta o el proyecto que implementé. A eso se refiere el término de ROI, un retorno de inversión de proyectos informáticos en donde van asociados a lo que hablamos, proyectos financieros, contables, de recursos humanos, cualquier tipo de proyecto enfocado a la informática. Un proyecto es un conjunto de acciones interrelacionadas y dirigidas a lograr resultados para transformar o mejorar una situación en un plazo y con recursos presupuestados. Lo que hablábamos en lo anterior, están delimitados. Y el proyecto informático es lo que se acaba de hablar, más que es un sistema de cursos de acción simultáneos y o secuenciales que incluyen personas, equipamiento de hardware, software y comunicaciones, enfocados en obtener uno o más resultados deseables sobre un sistema informático. Entonces, básicamente tenemos la interacción de hardware y software y que va enfocado a obtener resultados múltiples o únicos enfocados a la información. Características de los proyectos. Se centra en producir o alcanzar un bien o un objetivo. Es decir, cuando nosotros nos lanzamos a un proyecto, debe haber un objetivo claro. Lo digo de forma popular. Están invitando a una patoja a comer, están llamándola, están gastando recursos de tiempo y dinero. ¿Y cuál es el objetivo? Que ella sea novia de ustedes. Clavado de una vez, o sea, se tiene claramente el objetivo. Es temporal, tiene un principio y un fin, es decir, va a haber un momento. En el ejemplo que traía hay un momento de enamoramiento, ¿verdad? En este caso, un proyecto tiene un tiempo nada más. Existe un objetivo claro, alcanzable en un plazo limitado. Entonces, eso lo debemos de tener bien claro. Requiere un proceso de planificación, es decir, tenemos que sentarnos en el cómo vamos a lograr los objetivos. Se identifica un conjunto de actividades o tareas. Necesitamos nosotros llevar actividades y tareas. Presenta una sucesión lógica de actividades o de fases. Requiere la intervención de personas y especialistas en función de las necesidades específicas de cada actividad. Requiere recursos diversos necesarios para devolver la actividad. Los elementos que lleva un proyecto de software son las tareas que deben ejecutarse para llevar en conjunto a un fin preestablecido, objetivo deseado. Por ejemplo, recopilar información, realizar diagnósticos, confeccionar un diseño, desarrollar, programar, escribir el código, escribir manuales y procedimientos, etcétera, etcétera. Las actividades de un proyecto tienen una secuencia lógica
Es decir, va a haber un método, un tiempo, se le asigna un recurso y eso va a tener un costo también. Los recursos son los elementos que utilizamos para poder realizar esa ejecución de esas tareas. Por ejemplo, recursos de hardware, software, servicios, inversión de capital, de personas, información, dinero y tiempo. Estos recursos pueden dividirse en trabajo, humanos e insumos, y materiales, que es equipamiento. Y cuando hablamos de los recursos, estamos hablando de costos, o sea, dinero que se necesita para invertir a ese proyecto. Vamos a recordar nuevamente eso, que es una inversión, porque vamos a recuperar el dinero a través del tiempo. Entonces, los costos directos son todos aquellos que pueden ser identificados en el proyecto y están asociados a este. Son aquellos que son fijos o pueden ser variables. Entonces, hay costos directos y pueden ser fijos o variables. Materiales, mano de obra, etc. Cuando hablamos de costos fijos, son aquellos costos que permanecen en el tiempo. Hagamos o no hagamos, se debe de cancelar cierta cuota. Y los variables son como la electricidad, en donde si usamos entre más desvelamos y más trabajamos, más consumo de energía eléctrica y por ende más valor que el consumo de electricidad. Costos indirectos son aquellos que están involucrados en el proyecto, pero tienen una importancia relativa. Los alquileres, las licencias y los servicios. O sea, están, como decirles, no es que sean directamente proporcional al proyecto, sino que cuando se alquila un lugar, un edificio de la empresa, pues no se alquiló para ese proyecto en específico, se alquiló para ese y muchos proyectos. Las licencias de software no se pagan solo para un proyecto, se alquiló para ese y muchos proyectos. Los servicios en cuanto al agua, servicios de limpieza y todo son costos indirectos, porque no se están gastando solamente para un proyecto. ¿Alguna duda de los costos? Ahorita que hablamos de costos indirectos y costos directos. No, ingeniero. Después traemos otro de los costos. Hablamos de costos variables, ¿verdad? La luz, ¿cómo decirles? Algún tipo de servicio que nosotros a medida que más lo usamos, más gastamos. El agua, por ejemplo, el agua potable, el agua de salvavidas, por decirlo así, es un costo variable. La comida es un costo variable. El uso de taxi, costo variable. Costos fijos son los que están costos comprometidos, están programados o planeables, que se incurren para proveer y mantener la capacidad operativa del proyecto. Un costo fijo, claro, es el alquiler. Usemos o no lo usemos, produzcamos o no, hay que pagar el alquiler. Eso es un costo fijo. Costos variables son los que fluctúan de acuerdo a la actividad del proyecto. Lo que les mencionaba, la luz eléctrica. Más trabajo, más se quedan los desarrolladores, más luz va a salir. Claro, deberíamos avanzar más en el proyecto, ¿verdad? Tipos de proyectos. Por su desarrollo, hay proyectos que son únicos, son irrepetibles, empiezan y terminan en sí mismos, o sea, no se repiten. Diseñados para alcanzar objetivos no repetitivos. Proyectos continuos, son repetitivas. Es decir, hay un proyecto, por ejemplo, de las dotaciones, se da cada 4 años. Entonces, es un proyecto repetitivo. Diseñados para producir o alcanzar objetivos similares. Por el tamaño, por la extensión de los proyectos en cuanto al tiempo, pueden haber proyectos a largo plazo, periodos superiores a 3 años, a mediano plazo, periodos entre 1 y 3 años, y corto plazo, periodos menores de 1 año. Hay proyectos de servicio, son de largo plazo y definidos por el usuario. Pueden ser cuantitativos, que los beneficios sean cuantitativos, y cualitativos, que los beneficios sean enfocados a la calidad. Hay proyectos de producción, son de corto plazo, generalmente son cuantitativos, un costo y un plazo de rendimiento.
Hay proyectos que son estratégicos, son de largo plazo, afecta la estructura de la organización, son cualitativos, hay una cobertura, una integración, hay una imagen, es decir, sus resultados, digamos, son muchas veces intangibles. Cuando hablamos ya de los proyectos, hablamos que tienen etapas, hablamos que tienen costos que son directos, costos que son indirectos. Y dentro de eso hablamos que parte fundamental de eso es nuestra plática inicial, gestionar proyectos. ¿Qué es gestionar proyectos? Es articular el método para alcanzar un objetivo único y no repetitivo en un plazo con principio y fines claros, utilizando las técnicas que nos proporciona la gestión. Veamos las técnicas que nos proporcionan una función. Entonces, la gestión de proyectos incluye planificar. ¿Qué es planificar? Determinar que los resultados que se tienen a obtener de la organización y establecer las estrategias adecuadas para llevarlo a cabo. O sea, la primera etapa es planear. Organizar. Especifica cómo lograr los resultados planificados. El cómo lo vamos a hacer, asignando las tareas identificadas en la planificación a los miembros y equipos de la organización para alcanzar dichos objetivos. Controlar es otra etapa también de la gestión de proyectos, que es la comprobación de los resultados previstos. No se controlan a las personas las supervisamos. Controlamos a los procesos. O sea que cuando una mujer dice es controladora, hay que tener cuidado porque ella debería controlar procesos, no a las personas, ¿verdad? Comprobación de los resultados previstos, corrigiendo las desviaciones que se detectan. Entonces yo voy a ir controlando si lo que planeé es lo que estoy obteniendo al avanzar en el proyecto. Dirigir, liderar y motivar, no castigar y sentenciar, ¿verdad? Liderar y motivar a los miembros de la organización, de modo que se alcancen los objetivos marcados. Es decir, a través de la motivación y el liderazgo, debemos de buscar que los objetivos se alcancen. No vamos a dirigir nosotros para regañar, para sentenciar, para buscar culpables, para entender por qué el proyecto no funciona. No, eso no tiene sentido. Vamos a hacerlo para que los objetivos se logren. Entendiendo lo que hay que hacer en la gestión de proyectos, vamos a hablar ahora del ciclo de vida del proyecto. Comprende 4 fases: la identificación de un problema, la identificación de una necesidad, hay una fase de diseñar o elaboración, una propuesta, el diseño y el desarrollo de esa propuesta, tenía una vez hecha, la vamos a implementar, la vamos a ejecutar, la vamos a poner a funcionar. Y la 4ª fase y final en los proyectos es, vamos a evaluar y darla por finalizada. Dice, el proceso de planificar y gestionar un proyecto puede representarse como un ciclo. Cada fase del proyecto se relaciona con la siguiente. Entonces, dentro de cada fase de los proyectos podemos decir, voy a identificar, voy a diseñar, voy a instalar y voy a evaluar. Y así voy a identificar, diseñar, y entonces esto es un circuito continuo para cada una de las etapas del proyecto. Identificar las necesidades y los problemas que haya en los proyectos. Identificación, ¿qué significa? Es comprender la identificación de los factores o variables críticas en función de los problemas, las necesidades, las demandas e iniciativas presentes. La palabra clave es esto, comprender. Si ustedes no comprenden qué se necesita, ya no hay que avanzar. Primero hay que comprender esa parte. Segundo, identificar hacia dónde debe dirigirse el proyecto. Necesitamos quiénes deben beneficiarse y cuáles son sus necesidades. El análisis de necesidades brindará una visión general de los proyectos. Entonces, hay que identificar el problema, hay que identificar cómo vamos a abordar el problema para darle beneficio a quienes. La etapa de diseño es
el proyecto se definirá en función directa de los problemas, necesidades o demandas que detectamos en nuestro diagnóstico. Entonces, si la etapa anterior no la tenemos clara, no vale la pena proseguir. Vamos a proseguir hasta que sepamos el problema, hasta que entendamos cuál es la dificultad. Si la entendemos, podemos empezar a presentar y diseñar una solución. Es la estructura del formato del proyecto, obedece a las necesidades de la organización y de orientar lógicamente las acciones. Dentro de esa identificación y propuesta, nosotros podemos tener un formato que puede ser este: título del problema, definición o del proyecto, definición de los objetivos que deseamos alcanzar. Vamos a fundamentar o justificar el proyecto, describir el proyecto, qué es lo que va a hacer. Vamos a listar una matriz de actividades y vamos a asociarlo a un presupuesto para saber a qué costo tiene el solucionar las cosas. Denme un segundito, solo quiero ver. Bien, perdón. Pues hablábamos de asociar presupuestos al listado de acciones que vamos a realizar en el proyecto. La implementación. Esta fase puede ser entendida también como la de administración del proyecto, de los recursos y de los procesos. Es la prueba de la puesta en marcha de esas acciones, de las actividades previstas. Vamos a ejecutarlas y vamos a revisar el funcionamiento. Durante la implementación del proyecto es importante monitorear y supervisar el progreso del proyecto y cualquier cambio externo que pueda afectar. Y la última es la evaluación. Es la acción que nos permite medir o estimar el grado de logro alcanzado con respecto a los objetivos. El grado que se logró o no alcanzar los objetivos que nos propusimos. Nos permite visualizar problemas o dificultades y que podemos corregir a tiempo en cuanto los procesos estén en marcha. Esa evaluación se hace hasta el final para valorar el impacto a largo plazo y comprobar si es sustentable. Si puede comprobar después de algunos meses, se puede comprobar después de algunos meses o años después de haber concluido el proyecto. Factores de éxito de un proyecto. Los proyectos muchas veces fracasan, o la gran mayoría, por una mala planificación, porque no toman en cuenta algunos factores importantes que son necesarios desde el punto de vista del interesado, no nuestros, es del interesado. Eso es sumamente importante. Factores de éxito de los proyectos, entonces podemos mencionar que son la pertinencia, la viabilidad, sustentabilidad, eficacia y eficiencia. Estos factores van a permitir que un proyecto sí logre su fin común. Cuando hablamos de pertinencia, es el grado de atención a los problemas de los usuarios, es decir, comprendimos el problema que tiene el usuario, entendemos claramente qué es lo que espera el usuario. Pudimos describir el problema de cada usuario, encontramos qué objetivos esperaban ellos a mediano plazo,
como parte del plan de desarrollo y que planteamos nosotros soluciones correctas, por decirlo así, adecuadas a esas necesidades. Cuando hablamos de viabilidad, hablamos de la posibilidad de llevarse a cabo el proyecto, la consistencia lógica del proyecto, los riesgos que identificamos, que sean aceptables, que los podamos manejar, la capacidad institucional y de gestión, existe la capacidad de implementar el proyecto. Las actividades propuestas son suficientes para alcanzar los resultados, son cosas que hayamos medido nosotros. Cuando hablamos de proyectos sustentables, nos referimos a la continuidad de las actividades con respecto al beneficio que están dando el proyecto. Si el proyecto da beneficios, definitivamente va a continuar en su uso en la organización y va a dar lo que habíamos hablado, ese ROI, ese retorno de inversión. Si el proyecto no cumple las necesidades de la organización o de los usuarios, no va a dar ese retorno de inversión. Aplicación de tecnologías concordantes con el entorno, es decir, aplicamos tecnología adecuada, de punta, capacidad de identidad ejecutora de dar continuidad a los resultados. La eficacia es el grado que se alcanzan los objetivos en el tiempo previsto y con calidad. Es decir, cuando hablamos de eficacia es si logramos suplir la necesidad. Y el otro término, eficiencia, es haber logrado el objetivo con menor costo posible. Es decir, no es lo mismo que matemos un zancudo con un matamoscas eléctrico de 20 quetzales, una raqueta de esas eléctricas, a que matemos al zancudo poniendo paneles de rayo láser y todo, que nos costaron 15,000 quetzales. Entonces, en ambos el zancudo murió, pero cuando hablamos de eficiencia, en el de 20 quetzales, por 20 quetzales nos quitamos al zancudo, perfecto, denle. Pero si nosotros compramos, si lo hacemos a costos más altos que 20, no estamos siendo eficaces. ¿Alguien tiene una duda en la gestión de proyectos, en la administración de proyectos? Este documento está subido en el link que les compartí. No sé si lo tendrán a la mano, si no lo vamos a poner ahorita a la mano. A ver. Voy a escribir. El link que les acabo de compartir está en la gestión de proyectos. Ahora, teniendo en claro los fundamentos generales de administración de proyectos, me voy a permitir compartirles la presentación de Scrum, que también está en el link que les acabo de dar. La voy a empezar a presentar y vamos a tratar la parte medular de Scrum. No nos vamos a volver expertos en Scrum en una sesión, pero sí vamos a tener claridad de cómo ajustar estos conceptos de proyectos informáticos con la metodología ágil de Scrum. Entonces, permítanme, ahorita vamos a... Bien, aquí estamos en Scrum. Scrum es una metodología ágil del desarrollo de proyectos que toma su nombre a principios de estudios. Bueno, de un deporte, pero más que eso Scrum es para gestiones ágiles de proyectos. Eso es lo que debemos de tener claro nosotros, que para eso sirve es un Scrum. Cuando le hablen de Scrum, y para los que lo conocen o tienen referencia, pues es una metodología ágil para manejar o administrar proyectos. ¿Cómo se maneja Scrum? Scrum, su esencia de Scrum son
Iteraciones, o sea, repeticiones. Iterar es como repetir. Entonces, es la repetición de actividades de forma continua, recurrente, y que lo único que se busca es que en cada cambio, cada interacción, podamos tener logros específicos y que dentro de ese tiempo que le llamamos nosotros un sprint de interacciones, tengamos revisiones diarias para medir el alcance de los resultados en la asignación de trabajo a un equipo de trabajo autodisciplinado y autónomo. Pero vamos a ir viendo la presentación. Dice, al iniciar cada interacción, el equipo revisa el trabajo pendiente del proyecto y selecciona la parte, cómo terminará. Pero creo que me pasé de una vez, espérense. No, estamos bien. Entonces, la esencia de Scrum es, al iniciar cada interacción, el equipo revisa el trabajo pendiente del proyecto y selecciona la parte que terminará como un incremento de funcionalidad. Lo incorpora al software al terminar la interacción. Es decir, nos reunimos y tomamos todo parte de una pila backlog, todas las actividades que tenemos que hacer. Tomamos un segmento de esas actividades y las colocamos para el trabajo de un determinado tiempo corto, al cual le vamos a llamar sprint. Y ese sprint lo vamos a delegar, supervisar diariamente y vamos a esperar funcionalidades concretas al terminar ese sprint. Aquí está, al finalizar la interacción, el equipo presenta el incremento de la funcionalidad a las partes implicadas del proyecto. El equipo revisa los requisitos, considera la tecnología disponible, evalúa sus conocimientos y de forma colectiva determina cómo implementar la funcionalidad. Más adelante vamos a verlo despacio, pero vamos a ir viendo. Scrum básicamente maneja roles. Y dentro de sus roles, todas las responsabilidades del proyecto se reparten solamente en 3 roles. 1, el propietario del producto, el dueño, el que va a financiar el proyecto. 2, el equipo de trabajo, con el que va a ser los desarrolladores, si queremos verlo así. Y 3, el gestor de Scrum o el Scrum Master, el Scrum Manager, el administrador Scrum o el Scrum Master, quien va a gestionar todo lo que hablábamos. Él es el que manda. Y aquí están los que obedecen, y aquí está el cliente que pide lo que se va a hacer. Entonces, en la metodología Scrum, busca cuál es el método que busca, cuál es el espíritu de él, o con qué objetivos es. Hay una colaboración estrecha con el cliente, se interactúa continuamente con el cliente. Hay una predisposición y respuesta al cambio. Prefieren el conocimiento táctico de las personas al explicativo de los procesos. O sea, nos vamos a apoyar mucho en las personas. Vamos a hacer desarrollo incremental en las entregas de funcionalidades frecuentes. Es decir, vamos a dar la sensación concreta del avance con funcionalidades. La comunicación verbal directa entre los implicados en el proyecto, eso es importantísimo. Debe haber motivación y responsabilidad de los equipos por la autogestión, autoorganización y el compromiso. Es decir, cada persona del equipo es autogestionada, autoorganizada y está totalmente comprometida. Otro factor importante es la simplicidad. Vamos a suprimir cualquier artefacto innecesario en la gestión del proyecto. Nos vamos a dedicar a desarrollar incrementos de software. Ese es el objetivo principal. Bueno, vamos a los roles. El propietario del producto representa a todos los interesados en el producto final. Sus áreas de responsabilidad son financiero o financiación del proyecto, va a darnos los requisitos del sistema, va a analizar el retorno de inversión del proyecto, del ROI, y va a decirnos y va a fomentar la implementación, el lanzamiento del proyecto. El equipo es el responsable de transformar la pila sprint, el sprint backlog. La pila sprint, lo que les mencionaba, es la lista de necesidades que se tienen en un incremento de la funcionalidad del software. El equipo debe ser autogestionado, autoorganizado y multifuncional. Entonces, este equipo es responsable de transformar esa pila o el Sprint Backlog
en incrementos de software. Ese es el espíritu del equipo. Programar, si queremos verlo así. El Scrum Manager es el responsable del proceso Scrum. ¿Cómo? Formación y entrenamiento del proceso hacia el equipo. Incorporación de Scrum a la cultura de la empresa. Garantía del cumplimiento de roles y responsabilidad. Y aquí viene la palabra que dijimos, que es más fácil mandar o obedecer. Él va a garantizar que se cumplan cada rol y la responsabilidad que lleva cada uno. En Scrum hay un, ¿cómo decirlo? Hay una metáfora, un eslogan, una creencia en donde ellos mencionan que una gallina y un cerdo estaban conversando en la carretera y la gallina le dijo al cerdo, me gustaría que pusiéramos un restaurante. Y entonces el cerdo dijo, estoy de acuerdo, quiero que pongamos el restaurante. Entonces el cerdo preguntó, ¿cómo le llamaríamos al restaurante? Y la gallina dijo, vamos a ponerle huevos con tocino. Entonces el cerdo se detuvo, hizo una pausa y le respondió, creo que no me conviene abrir el restaurante contigo, porque en el proyecto de huevos con tocino yo estaría totalmente comprometido, porque cuando se sirve el primer plato definitivamente el cerdo muere, mientras que tú estarías solamente implicada. Es decir, ella al donar sus huevos como parte del menú del restaurante, pues no muere. Entonces ella no está comprometida, su vida solo está nada más involucrada, comprometida. Y eso es lo que pasa en los proyectos informáticos. Hay un concepto de gallinas y hay un concepto de cerdos. Los cerdos son aquellos roles o personas que van a quedarse directamente comprometidas con el proyecto. Y también hay personas o roles que son gallinas, que solamente van a estar involucradas. Entonces, si el proyecto se da o no se da, no hay problema. Mientras que están comprometidos, pues sus plazas están directamente ligadas, ¿verdad? Aquí está el espíritu de Scrum. Tenemos una pila de productos, de requisitos ya priorizados, donde nos va a decir el cliente qué es lo que necesita que el sistema haga. El equipo se reúne. Una vez reunido el equipo, selecciona de la pila de productos, selecciona un segmento y qué funcionalidades va a hacer. Toma esa pila y la vuelve una pila de sprint y le toma un tiempo que normalmente es de una semana y lo coloca a iterar acá para que todos los días hayan revisiones diarias del avance que se tiene y al final de ese sprint hayan nuevas funcionalidades. Ese es el espíritu de Scrum, que haya incremento, por ende podríamos decir que es una metodología ágil y de forma incremental de resultados o funcionalidades. Aquí está, visto un zoom, hay un sprint backlog que nace de un product backlog, que es la priorización por el propietario del producto. Entonces el propietario me dice, tengo estas necesidades, requiero estas funcionalidades de software, yo preparo un segmento de ellos según el orden que él me puso, tomo ese segmento y visualizo qué funcionalidades puedo obtener, asigno al equipo, de ahí es un backlog asignado al equipo. Por ejemplo, aquí son 30 días, entonces vamos a trabajar 30 días, vamos a hablarnos diariamente y vamos a, terminando los 30 días, a presentar esas funcionalidades demostrables en el software. Este tipo de metodología busca que cada sprint no tenga una duración más allá de 30 días. Durante el sprint no se puede modificar el trabajo que se ha acordado en el backlog. O sea, si ya pediste una lista de actividades a realizar, no se va a modificar. Solo es posible cambiar el curso de un sprint abortándolo, o sea, anulándolo completamente, y solo puede ser el Scrum Master si decide que no es viable por alguna de las siguientes razones. La tecnología acordada no funciona, las circunstancias del negocio han cambiado, el equipo ha tenido interferencias. Entonces, el Scrum Master es el único que decide si se aborta un sprint. De lo contrario, hay que terminarlo.
La pila de productos o el Product Backlog es el listado con los requisitos del sistema. Es responsabilidad del dueño del producto darnos el contenido, la priorización y la disponibilidad en que quiere que estén esas funcionalidades. Características de esa pila: nunca llega a ser una lista completa y definitiva. El empleado para planificar el proyecto es solo una estimación inicial de requisitos. Es un documento de necesidades. Se mantiene durante todo el ciclo de vida hasta retirarse el sistema. Aquí hay un pequeño ejemplo de esa pila del producto, de esas necesidades, ¿verdad? Y cómo se forman grupos llamándolos sprint. Ese sprint, pila de sprint, sobre un sprint y lograr al final del mismo un incremento de la funcionalidad. Se recomienda que las tareas reflejadas tengan una duración comprendida entre las 4 y las 16 horas de trabajo. Las de mayor duración deben intentar descomponerse en subtareas de rango de tiempo. Entonces, si algo nos va a tardar de 4 a 16 horas, ya se saben, un informático puede trabajar hasta 16 horas o más, entonces es una tarea. De lo contrario, hay que dividirla en subtareas. Aquí hay un gráfico de Gantt, donde se habla del día trabajado y los esfuerzos realizados. Algo medular en Scrum, y es la parte central, y es lo que quiero que nunca olviden y que quizás sea lo único que recuerden de la reunión de hoy, es que en Scrum se hacen reuniones diarias. También hay revisiones de sprint y reuniones retrospectivas, pero hablemos de las reuniones diarias, porque eso es el éxito de Scrum, es esta reunión diaria. Entonces pónganme toda la atención aquí y contándoles aquí que Scrum busca tener cada día una reunión con una duración máxima de 15 minutos cada día. Todos los días en el mismo lugar se reúnen las personas y a la misma hora. Se recomiendan que sea la primera actividad que realicen en el día. Deben acudir todos los miembros del equipo, Scrum del equipo, los desarrolladores, digamos. Va a moderar el Scrum Master, que pregunta a todos los asistentes uno a uno, ¿cuál ha sido el trabajo realizado del día de ayer? Si la reunión es diaria, ¿cuál ha sido el trabajo que realizaste el día de ayer? O sea, ¿qué logro es el que tuviste ayer? Lo otro es, ¿qué tienes planificado hacer el día de hoy? Y lo último, ¿hay alguna necesidad? ¿Hay algo que te va a impedir completar la meta del día de hoy? Para resolverla de una vez, ¿verdad? Y no terminar el día sabiendo que no íbamos a lograr el objetivo. Con base a eso, la persona está totalmente comprometida y tiene claridad que el único que no puede permitir que se logre el objetivo es él, y por ende debe de colocar todo su esfuerzo y sus habilidades para completar la actividad de hoy. Entonces, si el hoy lo termina en una hora, perfecto. Hoy lo termina en 4 horas, perfecto. Hoy lo termina en 24 horas, que lo haga. Y si quiere más de 24 horas, pues tiene que hacer algo porque el día solo tiene 24 horas. En esa reunión no se permite entrar en divagaciones o salirse del guión. Solo habla la persona que informa de su trabajo. El resto escucha y no hay lugar para otras conversaciones. Cuando un miembro informa de algo de interés para otros o necesita ayuda de otros, debe reunirse de forma privada y aparte, ¿verdad? Las gallinas no pueden intervenir ni distraer, y el Scrum Master puede limitar el número de las gallinas asistentes o, si es oportuno, que no participen, ¿verdad? De ahí hay una revisión de comunicación de sprint en donde se presenta el resultado, se espera que no tarde más de 4 horas, se presentan los resultados, se presentan las funcionalidades que no están implementadas, no se representan. En la reunión los miembros del equipo muestran las nuevas funcionalidades. Al final de la reunión se interroga individualmente a todos los asistentes para recabar impresiones y sugerencias del cambio y mejoras de su relevancia. El propietario del producto trata con los asistentes y con el equipo las posibles modificaciones en la pila. Entonces, esta es la entrega, la famosa. Y la última es una reunión bonita para mí, una reunión de retrospectiva. Solo acude el equipo, es una reunión privada. Opcionalmente puede ir el propietario
propietario, pero en realidad no debería estar. Todos los miembros del equipo responden a preguntas: qué cosas fueron bien hechas en el último sprint, qué cosas pueden mejorarse, y el Scrum Master anota todo eso, prioriza las mejoras posibles. El Scrum Master no proporciona respuestas, sino que ayuda al equipo a encontrar la mejor forma de trabajar con Scrum. Las acciones de mejora localizadas se pueden implementar en el próximo sprint. Deben introducirse en una pila de productos como elementos no funcionales. Esto es Scrum, señores. Es una metodología ágil, bastante, diría yo, dinámica, muy directa, en donde nos aclara. Mi primer contacto con Scrum fue entender que es una metodología que se aplica para todo, para estudiar. El estudio se hace diario, para el proyecto de ayudar en nuestra casa, para el proyecto de nuestra imagen personal, para proyectos informáticos, por supuesto, ¿verdad? Ya sea que lo manejemos en equipos o de manera individual. Nos da una pauta de organizar nuestros movimientos para sí o sí lograr objetivos. ¿Alguna duda de la metodología Scrum? Tienen la documentación, tienen los elementos. Es un repaso express de administración de proyectos y elementos de la metodología Scrum para que la pongamos por obra. La manejen, la tengan conocimiento, y los exhorto a que lean despacio el documento la semana que viene, porque los voy a evaluar hasta la semana que viene de proyectos y Scrum, el otro sábado. Entonces, háganlo tranquilos, documéntese, es algo que les va a servir para la vida, no para esta clase, sino para la vida y para su vida profesional. Scrum está de moda, y más que de moda, ya es una metodología impuesta. Digamos que no se vale que un informático no conozca Scrum. Entonces, aprovechen ahora en esta parte del seminario en ver videos, documentarse más y manejar esa metodología. En el link que les di, ya está publicado el examen que corresponde a esta sesión, que va a tener un valor de 5 puntos. Para que fueran tan amables de abrirlo. Dice examen ahí. Creo que sí, voy a ver, permítanme, creo que no lo... Ah, bien, dice examen, yo recuerdo. Si fueran tan amables de abrirlo. No mucho se lee por el lenguaje, pero examen sesión 1, 5 puntos. Uy, da error, permítanme. Examen 2. Permítanme, no sé. ¿Cómo se llama él? Examen 1, _junio 2023, espérenme. Prueben, por favor. Sí, está disponible, ingeniero. Ya está. Listo. Perfecto. Entonces, léanlo, les doy unos minutos para... No hay muchas dudas, pero de todas formas quiero que lo lean y veamos si tienen alguna inquietud o duda. Sí, te escucho. Cuando se refiere al retorno de inversión del puesto, ¿cómo podemos como definirlo? Puede ser que incrementar las ventas, evitar falta de contacto con los clientes, puede ser para la calidad. Entonces es cuando justificar. Piensen en esto, están ante un gerente de una empresa que probablemente no es informático o sí lo sea, pero están ante él y van a justificar nuevas plazas. Entonces si alguien le dice, mira, vos quiero contratar a alguien para atender el WhatsApp, ¿cómo? ¿Qué beneficios nos va a traer?
¿Para qué nos va a servir alguien que esté whatsappeando, va? Jamás pensamos en la vida que íbamos a contratar un chatero. Se necesita chatero profesional, va. Eso nunca pensamos. Podríamos tal vez pensar que es como el impacto. Es impacto positivo, ¿verdad? Porque todo va en positivo. ¿Cómo justifico que me aprueben esa plaza? Digamos que ustedes son gerentes tecnológicos de IT de una organización y como les dije, en el futuro ya todas van a ser IT, todas las posiciones. Miren la factura FEL. ¿Qué vino a hacer FEL? ¿Dónde están los contadores? ¿Dónde intervienen ahí? No. Que pagar impuestos, que tenemos que hacer el cierre del mes. No, si diariamente se hace el cierre. La SAT ya sabe cuántos impuestos le debemos. Lo más que va a hacer uno es la transferencia y se acabó. ¿Qué libro de ventas? ¿Qué libro de compras? No, hombre, el de compras me lo hizo el proveedor y el de ventas se lo hice yo al cliente. Se acabaron los libros. Todo está registrado en línea. Por ahí escuché que alguien se reunió, una auditora, la semana pasada con la SAT, y la SAT mencionó que acaba de adquirir una plataforma tecnológica mega grande que permite tener mucho análisis de datos que saben el comportamiento de todas las ferreterías en Guatemala. Desde qué tipo de ferretería, qué productos más venden, etcétera, etcétera. Y por supuesto, qué impuestos deben, ¿verdad? Así que no se sorprendan que el chuquero en determinados momentos saca su teléfono y le va a decir una factura. No, no quiero factura, no, aunque no querrás te lo tengo que hacer, y consumidor final, y tu impresora, no imprimo, si esto se va, es FEL, ¿va? Y listo, va a haber una aplicación gratuita para todos y todos tienen que pagar impuestos, ¿va? Dudas tienen que hacer 5 fichas. Yo les hice el formato de una ficha. Tienen que hacer 5 de esas para ustedes crear o colocar plazas que ustedes ya han visto o conocen y todo, de plazas que existen o deben de existir ahora nuevas en una empresa con transformación digital. Bueno, si no hay dudas. Ingeniero. Sí, perdón, ¿alguien tiene duda? Una consulta. ¿Puede ser plaza directamente al área de desarrollo? Cualquier área de transformación digital. Por eso tenemos que tener cuidado que es transformación digital. Entonces, cuando una empresa se transformó de manera digital, pues ahora, una plaza nueva, por ejemplo, de repente es un diseñador de portafolios de productos para la venta, ¿va? Donde dice, no, eso lo pagamos a una empresa. No, hombre, es que ahora cada semana tenés que sacar en las redes sociales el catálogo de ofertas, ¿verdad? Miren, atrás de la página de EPA, atrás de la página de Novex, de Walmart, etcétera, hay varias personas trabajando en línea para que eso tenga vida. ¿Verdad? Ahora no son páginas estáticas. Antes, se me escapa cómo le llamaban a los de las páginas, se me escapa a los puestos que le dan a alguien de las páginas, pero ahora ya no puede estar tercerizado. Eso tiene que estar del lado nuestro, porque es algo que constantemente estamos actualizando, renovando y comunicándonos. Bueno, por hoy esa es mi participación del día de hoy. Tienen hasta las 6 para subir el examen. Yo el próximo sábado, primero les presento las notas de su examen del anterior y de este, o sea, de la tarea de 5 puntos y de este examen, para ver cómo empezamos a acumular la casilla de llenar 10 puntos. La idea de estos pequeños exámenes es que ustedes investiguen, que vean, recuerden la sesión de la semana pasada, la tengan presente, tienen el recurso que yo les mandé, ahí habla de los nuevos perfiles, ahí hay perfiles nuevos en esa documentación de comercio electrónico, algo así, de la empresa digital, perdón, de la empresa digital, ahí están ejemplos y todo, entonces plásmenlo. Entreguen, la intención es que ustedes con sus propias palabras escriban eso, que no leen copiar y pegar en la red, porque la idea es que el conocimiento pase primero por el cerebro de ustedes y algo se nos tiene que haber quedado. Bien, para mí fue un gusto, estamos en contacto y espero que les vaya bien en su actividad. No es nada difícil, como lo he mencionado, esto es gerenciar informática, entonces se da para mucho. Aprovechen. Luis Enrique, contame, Luis. Gracias, buenas tardes, ingeniero. Perdón, el documento siempre se le va a mandar en formato PDF a su correo. Sí.
siempre en PDF en el correo, por favor. Ok, perfecto, gracias, Sergio. Bueno, los dejo trabajar. Wilson, contame, Wilson. Disculpe, Inge, ¿le podría robar un minuto para platicarle un tema? Sería un inconveniente que tengo. ¿Está bien? Si no, me escribís vía WhatsApp. Ah, ok, ¿Tenés de acuerdo. Si no es tan urgente, te sugiero que me escribas vía WhatsApp terminando el examen. Ahora sí es De acuerdo. urgente, pues. ¿Cómo? Sí, de acuerdo, le escribo por WhatsApp. Va, escribe por WhatsApp y así te atiendo. Ahorita atendé el examen y míralo y hablamos vía WhatsApp. Cualquier cosa Gracias, me pueden ingeniero. escribir con confianza y en el momento que yo encuentre oportuno responderles, ya saben. Luis Enrique, espero que te alcance la batería, si no cualquier cosa me escribís. Está bien, ingeniero, muchísimas gracias. Va, listo. Feliz tarde, estamos en Gracias, contacto. feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. Tarde, compañeros.